Vamos a esperar un poquito más nada más. Ya. Bueno, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a ver un ejemplo más de esto de cimentaciones profundas. En esta ocasión es un ejemplo un poquito más práctico y el enunciado del ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Se pretende cimentar un edificio implementando una cimentación a base de pilotes que trabajan por punta y fricción, ¿no? Entonces, el modelo de los pilotes circulares de concreto propuesto cuenta con 0.65 metros de diámetro. La longitud de empotramiento en el estrato resistente, que en este caso es el estrato D, acá lo podemos ver, es de 3 metros, ¿no? Y la y la carga por unidad de área en cada piso del edificio es igual a 1.4 toneladas sobre metro cuadrado. El alzado y planta del edificio, así como la estratigrafía y características del suelo en cuestión, se muestran en la figura y tabla respectivamente. Entonces, empleando el criterio de Meyer, determine la cantidad de pilotes necesarios bajo cada columna del edificio. Considere que solamente en el estrato B o solamente el estrato B aporta a la capacidad de carga por fricción de los pilotes y un factor de seguridad de 3, ¿no? Entonces, lo que les fui subrayando en el enunciado, perdón, son datos importantes, ¿no? A ver, les quiero preguntar algo por el chat. ¿Cómo va la voz con el video? Porque en el otro grupo, ahorita en el 4, iba bien fluido, o sea, iba al mismo tiempo. Ok. Entonces, primero que nada aquí en la parte de en la parte de las figuras, la primera que tenemos acá al lado izquierdo es una planta del edificio, es un edificio de 24 por 18 y en cada uno de los lados, o en cada una de las direcciones cuenta con claros a cada 6 metros, ¿no? Entonces, posteriormente, no sabemos si es de concreto o de acero, ¿no? En realidad no hay mucha importancia en eso ahorita. En el medio tenemos aquí la tabla que nos muestra las características de cada uno de los estratos, ¿no? Tenemos estrato A, B, C y D, su gama para cada uno de los casos, y también el ángulo de fricción interna, así como la cohesión, ¿no? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, finalmente tenemos acá a la derecha eh, un alzado, del edificio en cuestión, ¿no? Este que está acá. Entonces, ese edificio vemos que está cimentado a base de pilotes y los pilotes se empotran, digamos, en el último estrato, ¿no? En el estrato D. ¿Qué otra cosa es importante aquí en el alzado del edificio? Es importante saber cuántos niveles aportan a la carga de la cimentación, ¿no? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Contamos también el que está en contacto directamente con el suelo. Ahora, establecido lo anterior, ya podemos pasar a la solución del problema, ¿no? Lo primero que yo considero pertinente realizar es una bajada de carga, ¿no? Estas cargas se van a utilizar hasta el final, sin embargo, como es sencilla la forma de calcularlas, lo hago desde un inicio, ¿no? Lo dejo pendiente hasta el final. Entonces, en primer lugar, el primer paso, la bajada de carga, ¿no? Ahora, antes de proceder a bajar las cargas y agarrar a bajar columna por columna las cargas, ¿qué puedo observar yo? Observo que el edificio bueno, las columnas del edificio, de acuerdo a las áreas tributarias que van a presentar, se pueden agrupar en 3 tipos, ¿no? El edificio tiene en total 20 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 20 columnas, ¿no? Sin embargo, yo las puedo agrupar en 3 tipos, en columnas eh, de esquina, que las voy a denominar como C1, columnas de lindero, que las voy a denominar como C2, y columnas centrales como C3, ¿no? Entonces, las de esquina vendría siendo esta, esta y esta, ¿no? Esas 4. Las de lindero son esta, esas 3, esas 2 y estas otras 3, ¿no? Esas son las de lindero. Y las centrales serían estas 2 y estas últimas 2, ¿no? Entonces, me doy cuenta que de acuerdo a las dimensiones que tiene el edificio, las dimensiones de los claros, las puedo agrupar las columnas en 3 tipos, por lo tanto nada más voy a bajar tres cargas diferentes que voy a aplicar pues a cada una de las columnas del respectivo grupo, ¿no?
Entonces, procedo a calcular la carga, bueno, para poder calcular la carga, antes que nada, tengo que calcular entonces las áreas tributarias, ¿no? Para cada uno de los casos. Entonces, para las columnas de esquina, el área tributaria C1 va a ser igual a 3 por 3, que nos dan 9 metros cuadrados, ¿no? ¿De dónde sale ese 3 por 3? Aquí está una columna de esquina. Bueno, voy a elegir la de acá abajo para que se vea la medida. Y este claro horizontal aquí, paralelo al lado de 18 metros, tiene 6 metros de longitud. Yo voy a tomar la mitad para el área tributaria de esa columna, y en el lado vertical, paralelo al lado de 24 metros, ese claro tiene también 6 metros de longitud, por lo tanto la mitad voy a tomar para el área tributaria de esta columna, y viene siendo 3, ¿no? Por eso es 3 por 3, 9. Entonces la siguiente, que son las columnas del lindero, su área tributaria es igual a 3 por 6, igual a 18 metros cuadrados, ¿no? ¿De dónde sale ese 3 por 6? Ubico yo una columna de lindero, aquí está una. En el lado paralelo al de 24 metros, tengo un área tributaria, bueno, una longitud de área tributaria de 3 metros en este claro y otros 3 en este otro. Entonces son 6. Y en el lado paralelo a 18 tengo solamente la mitad de este claro, que son 3, y bajo para acá, ¿no? No es muy exacto el remarcador que estoy utilizando yo, pero eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Entonces sería 3 por 6, 18, ¿no? Finalmente, las columnas centrales, su área tributaria va a ser igual a un área de 6 por 6, que nos da 36 metros cuadrados, ¿no? De nuevo, ubicamos una columna de esquina, perdón, de centro en este caso, y podemos ver que en el lado paralelo de 24 metros toma 3 metros de este claro y 3 de este otro, y en el lado paralelo al de 18 metros toma 3 en este claro y 3 en otro, ¿no? Y eso nos da un área, o nos da medidas de 6 por 6, que al final de cuentas en área se transforma en 36 metros cuadrados, ¿no? Se supone que eso ya lo hemos hecho antes, ¿no? Posteriormente, ya que tenemos las áreas tributarias, podemos finalizar el procedimiento de bajada de carga, ¿no? Para ello hay dos datos de importancia, ¿no? Para finalizar este proceso. El primero es la carga por unidad. Déjenme aceptar otros compañeros. La carga por unidad de área que soportan los niveles de cada uno de los pisos del edificio, ¿no? Eso es 1.4 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Y el otro dato importante es el número de niveles que soportan carga. En este caso son 8, ¿no? Ya los contamos anteriormente en esta parte de aquí. Enlistados esos datos, ya podemos finalizar este procedimiento, ¿no? Y eso es obtener las cargas para cada tipo de columna. Entonces, para las columnas C1, la PC1 va a ser igual a 9 por 8 por 1.4, ¿no? Donde 9 es el área tributaria de esas columnas C1 o columnas de esquina. 8 es el número de niveles que cargan, pero vaya, carga, ¿no? Y que soportan carga. Y 1.4 es la carga por unidad de área, ¿no? Eso nos da un total de 100.8 toneladas. El mismo procedimiento se lleva a cabo para las columnas del lindero y para las columnas centrales, ¿no? Área tributaria, número de niveles, carga distribuida en área, ¿no? Para columnas del lindero tenemos 201.6 toneladas y para columnas centrales 403.2 toneladas. Déjenme silencio a alguien que está ahí con el micrófono activado. A ver, Negrete, silencia su micrófono, por favor. Ok, gracias. Entonces, ya calculadas esas tres fuerzas, esas tres cargas que bajan en cada uno de los tipos de columnas, ya podemos proceder con los cálculos, ¿no? De nuevo les repito, estos valores los voy a dejar pendientes hasta el final, ¿no? Pero como son sencillos de calcular, los hago de una vez. Entonces, ya están acá en la hoja número 2, los leo por el chat. Ok. Entonces, acá en la siguiente parte, el cálculo que vamos a llevar a cabo es calcular la capacidad de carga por punta, ¿no? ¿Mediante qué método? El de Mayer. Para comenzar, enlisto los datos de importancia, ¿no? En cuanto al suelo de apoyo, tenemos una cohesión igual a 0 y un phi igual a 30 grados, ¿no? ¿De dónde salen esos valores? De la tabla de acá. El suelo de apoyo es el estrato D, tiene una cohesión igual a 0 y un phi de 30 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces, del pilote, ahora que tenemos un diámetro de 0.65 metros y una longitud de empotramiento de 3 metros, ¿no? Estos dos valores, en cuanto a estos dos datos del pilote, vienen dados en el enunciado, ¿no? No tenemos diagrama de los pilotes.
Ya que enlistamos eso, el primer paso a realizar es comprobar que se cumpla la desigualdad que dice que la longitud de empotramiento es mayor o igual que la distancia o la longitud d', ¿no? La longitud de empotramiento es un dato del enunciado y dice que es igual a 3 metros. Y la longitud d' es igual a 4 veces el diámetro del pilote por la tangente de 45 más el phi del suelo de soporte sobre 2, ¿no? En este caso, 4 por 0.65, que es el diámetro del pilote, eso por la tangente de 45 más el phi del estrato D, que es 30 sobre 2. El resultado de esa operación nos da 4.50 metros. Entonces, podemos observar que no se cumple la desigualdad de acá arriba, ¿no? Y eso se enuncia en esta parte escrita. Entonces, lo que se va a tener que hacer es corregir los valores de n'C y n'Q que se obtienen de la gráfica, ¿no? De la gráfica de Madoff que viene en la teoría que les pasé, ¿no? Antes de continuar aquí, me voy a saltar a esta nota de acá. Y dice que como el suelo de apoyo del estrato D en este caso no presenta cohesión, no se obtienen n'C de la gráfica de Madoff ni NC para cimientos superficiales de la tabla de Madoff también, ¿no? Ahora, procedo entonces a obtener n'Q de la gráfica de Madoff para un phi igual a 30, ¿no? Ese valor n'Q es igual a 61. ¿De dónde sale? Sale de esta gráfica de acá. ¿Ya están viendo la gráfica? Sí, entonces el audio va bien con el video. Ok, entonces yo en la gráfica entro con los 30 grados aquí. Parece que voy chueco, pero ahorita se endereza. Y topo la línea de n'Q, que es este que va aquí, ¿no? La topo ahí y salgo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hasta chocar con el eje vertical izquierdo, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, no alcanza, no llega a la línea del 64, queda un poquito abajo, entonces yo lo interpolo y me da 61, ¿no? Que es el valor que yo tengo acá en el problema. ¿Están viendo el problema? Ok, entonces, ya que interpolo ese valor de n'Q, entonces lo que sigue es hacer ¿qué? Me sigue calcular entonces u obtener el valor de NQ, que es para cimientos superficiales, ¿no? Entonces, para cimientos superficiales de la tabla de factores de capacidad de carga propuesto por Meyeros, para phi igual a 30, tenemos que NQ es igual a 18.40, ¿no? ¿De dónde salió eso? Sale de la tabla que viene también en la teoría, y es en esta parte de aquí. Yo me voy al phi de 30, y NQ es 18.40, ¿no? ¿Ya vieron la tabla? Ok. Entonces, si no se preocupe, Samay, ya vi que sí está entrando, pero trate de quedarse aquí, ¿no? Entonces, ya que calculamos el NQ, lo obtenimos más bien, lo obtenimos de la tabla, el siguiente paso es, pues ya corregir el factor N'Q y obtener entonces N asterisco Q, ¿no? Entonces, ¿cómo lo obtengo? Pues N asterisco Q, que es el factor de carga corregido, va a ser igual al NQ para cimientos superficiales más el D, perdón, la DE sobre el D', ¿no? Eso debe multiplicar a la diferencia entre el N'Q menos el NQ de cimientos superficiales, ¿no? En este caso, esa operación nos da 46.80. Este es el valor que vamos a utilizar entonces en la fórmula de capacidad de carga por punta última de Meyerhof, ¿no? Entonces, antes de utilizar esa fórmula es necesario otro valor. ¿El valor de qué? Del esfuerzo vertical en la masa del suelo al nivel de la punta del pilote. Entonces, eso es esta parte de aquí y se calcula como Q igual a 1.21, que es el gamma del estrato A, por 2.60, que es el espesor del estrato A, más 1.40, que es el gamma del estrato B, por 17.25 menos 2.6, que es el espesor del estrato B, es decir, límite inferior del estrato B menos límite superior del estrato B. No calculé aquí los espesores de los estratos con anterioridad porque no son de tanta importancia, ¿no? No son de tanta importancia como en el caso de capacidad de carga por fricción. Entonces aquí los pongo nada más como la diferencia esta de las profundidades, ¿no? Continúo entonces, a esto hay que sumarle 1.35 que multiplica esta otra diferencia que es 25.15 menos 17.25, lo que viene siendo el espesor del estrato C, y el 1.35 es el gamma del estrato C. Y finalmente le sumo 1.61 que es el gamma del estrato D por 3 solamente, que es el D sub E.
O sea, es decir, es nada más la longitud de empotramiento en el dicho estrato, ¿no? Esa operación me da 39.15 toneladas sobre metro cuadrado. Una nota importante aquí es que como no se observó la presencia del NAF, no se calcula el esfuerzo vertical efectivo a partir de esta Q para entonces sí utilizarlo en la fórmula de Naylor, ¿no? Simplemente como no está el NAF presente ahí, se utiliza la Q total, ¿no? O sea, el esfuerzo vertical total. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, el siguiente paso a realizar sería ¿cuál? Sería calcular ahora sí la capacidad de carga por el método de Naylor, ¿no? Por la fórmula que él propone. Entonces eso es Q minúscula PU, perdón, que multiplica a 39.15, que es el esfuerzo vertical a la profundidad de la punta del pilote, por 46.80, que es el N', es el N asterisco Q, ¿no? Es el factor de carga corregido. Eso nos da un total de 1832.22 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, ese valor yo lo tengo que dividir o afectar por un factor de carga, perdón, por un factor de seguridad para eso, ¿no? Para estar del lado de la seguridad. Entonces, obtendría así la capacidad de carga por punta admisible. Y eso es igual a 1832.22 sobre 3, ¿no? Ese 3 ya está estipulado en el enunciado del problema que se tiene que considerar así, ¿no? Esa operación me da 610.74 toneladas sobre metro cuadrado. Ya que obtengo esa QPA, el siguiente paso es calcular entonces sí la carga puntual admisible por punta, ¿no? Ya sé que para obtener esa Q mayúscula PA, que es esta que está acá, tengo que multiplicar la Q minúscula PA por el área del pilote, ¿no? El área transversal del pilote, es decir, esa área circular. Para capacidad de carga por punta trabajo con el área transversal del pilote, para capacidad de carga por fricción trabajo con el área lateral. Entonces esa área de la sección transversal del pilote es igual a pi sobre 4 que multiplica el diámetro al cuadrado y me da 0.33 metros cuadrados, ¿no? Esos 0.33 yo los multiplico por 610.74, que es la Q minúscula PA, y obtengo la Q mayúscula PA igual a un valor de 201.54 toneladas. Quiere decir que solamente por la punta, este pilote o este modelo de pilote soportan 201.54 toneladas, ¿no? En carga puntual, en carga axial. Ya calculado eso, lo siguiente es calcular la capacidad de carga por fricción. Entonces les pregunto, ¿hay alguna duda en la parte que acabo de hacer de capacidad de carga por punta? ¿No? Ok. Entonces pasamos ahora a la capacidad de carga por fricción, ¿no? Entonces, antes de comenzar, yo enlistaré dos datos que son de importancia para mí. En cuanto al pilote, tenemos el diámetro de 0.65 metros y una profundidad de empotramiento de 3 metros, ¿no? Lo siguiente a calcular aquí es el espesor del estrato B, así como el problema que hicimos antier de este mismo tema, ¿no? Entonces, HB va a ser igual a 17.25 menos 2.60, es decir, límite inferior del estrato B menos límite superior, y me da un total de 14.65 metros, ¿no? Ojo aquí que nada más calculo el H sub B, porque en el enunciado se dice que, pues, de acuerdo a pruebas, o de alguna manera se determinó que solamente el estrato B aporta a la capacidad de carga por fricción del pilote, ¿no? Entonces, por eso solamente calculo aquí su espesor. Posteriormente, calculo entonces el valor de QN para dicho estrato. Entonces, para QN voy a tener que calcular tres valores antes de poderlo obtener, ¿no? ¿Cuál? El Z sub B, K sub B y Q sub B, ¿no? Entonces, el Z sub B es igual a 2.60 más un medio que multiplica al espesor del estrato B. Es decir, a la profundidad desde la superficie hasta la mitad del estrato B, ¿no? Por eso es 2.60, que es el espesor del estrato A, más un medio de 14.65, que es el estrato B. Eso me da un total de 9.93, ¿no? Esos 9.93 son esta distancia que está aquí, ¿no? Son la distancia que va desde aquí arriba hasta la mitad del estrato B, ¿no? Es este valor de aquí, este de aquí. Entonces, ya calcula esa ZB, yo regreso acá y calculo entonces ahora Q sub B. Q sub B es igual a la tangente de phi del estrato B, que es 10 grados, entre tangente cuadrada de 45 más phi media, ¿no? De nuevo, el phi es 10, que es el correspondiente al estrato B. Quizá hubiera sido entonces también favorable haber enlistado características del estrato B, ¿no? Como su phi, por ejemplo, o su cohesión, que la vamos a utilizar más adelante. Entonces, el K sub B nos da un total de 0.12
así como en decimales, ¿no? Entonces, el valor siguiente a calcular es la Q minúscula sub B, ¿no? Y eso se obtiene ¿cómo? Se obtiene como 1.21 por 2.60, donde 1.21 es el gamma del estrato A por 2.60, que es el espesor de dicho estrato, más 1.40, que es el gamma del estrato B, que multiplica a ZB sobre 2, ¿no? O la mitad de ZB, perdón, no, la mitad del estrato B. Es 1.40, que es el gamma del estrato B, por la mitad del espesor del estrato B, ¿no? En este caso es la mitad del HB de acá. Eso me da un esfuerzo de 13.40 toneladas sobre metro cuadrado. Ya que obtengo yo K sub B y Q minúscula B, ya puedo obtener entonces Q minúscula N, ¿no? Que es el esfuerzo normal a la superficie del pilote. Es decir, si tenemos nosotros el suelo, no puedo rayar aquí, voy a rayar acá arriba. Entonces, el Q sub B es un esfuerzo, está aquí la superficie del suelo, el Q sub B es vertical y el QN es horizontal, ¿no? O sea, Q sub B, es un rollo aquí. Q sub B es vertical y el QN es horizontal, ¿no? A la superficie del pilote, siempre y cuando considerando que el pilote está aquí, ¿no? Entonces, ya que tengo el Q sub N, ya puedo calcular ahora sí la capacidad de carga por fricción del pilote, ¿no? Pero antes, pues hay que obtenerlo, ¿no? Q sub N es 0.12, que es el KB, por 13.14, que es el QB. Es un total de 1.61 toneladas sobre metro cuadrado. Quiere decir entonces que el pilote a la profundidad ZB de 9.95 metros está sometido a un esfuerzo normal a su superficie de 1.61 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Este esfuerzo es horizontal, ¿no? Y es horizontal, pero es perpendicular al pilote, ¿no? Al eje longitudinal del pilote o a su superficie, ¿no? Y nada más un comentario aquí, si recuerdan la imagen que les puse de la prueba de corte directo, si yo la volteé, y yo la volteé, ¿no? Para que quedara un poco más claro lo del esfuerzo normal, que es este QN, y la fuerza de fricción o cortante, que es la que nos interesa. Lo volteé así nomás porque, bueno, es posible que lo voltee así porque el suelo, en ciertas teorías, se considera como un material isótropo, ¿no? Y eso quiere decir que tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. Entonces, en cualquier dirección que se analice, podemos obtener las mismas propiedades, ¿no? Ok, entonces nada más era un paréntesis, es un comentario. El siguiente paso ya para calcular la carga miscible por fricción es el que está aquí, ¿no? Y para calcular esa fuerza Q mayúscula FA hay que obtener antes dos valores. ¿Cuáles? El valor de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y el valor del área lateral el área lateral que abarca el estrato B en el pilote, en este caso ALB. Para SB tenemos nosotros 2.22, que es la cohesión del estrato B, más 1.61, que es el QM, el esfuerzo normal a la superficie del pilote, a la mitad del estrato B, por la tangente de phi. En ese caso el phi es del estrato B. Eso me da un total de 2.50 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Este 2.22 y este 10 vienen de acá de la tabla, miren. El estrato B, un phi de 10 y una cohesión de 2.22. Entonces, ya obtenida SB, paso a calcular ahora A sub LB. Dijimos que en la capacidad de carga por fricción vamos a trabajar con áreas de la superficie del pilote, son áreas rectangulares, por lo tanto voy a ocupar una base y una altura para cada una de las áreas. En este caso solamente una área, el ancho de esa área es el diámetro del pilote, y eso es pi por el diámetro, que es 0.65, y la longitud de dicha área es entonces el espesor del estrato B, en este caso 14.65, base por altura me va a dar área, que es 29.92 metros cuadrados. Quiere decir entonces que el estrato B rodea al pilote en 29.92 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ya calculado eso, yo puedo calcular ahora sí la carga puntual por fricción última, ¿no? Y eso es simplemente multiplicar S por AL. En este caso S para el estrato B es 2.50 y AL es 29.92 metros cuadrados. Haciendo esa multiplicación obtengo yo la Q mayúscula FU, que es una carga puntual de 74.80 toneladas, ¿no? Aquí nada más un comentario. Este pilote o los pilotes estos que vamos a utilizar en esta cimentación trabajan tanto como por punta como fricción, ¿no? Eso se comenta en el enunciado. Entonces, siempre que nosotros calculamos
capacidad de carga última o carga última. Esos quiere decir, esos valores son los que ocurren en la falla, ¿no? En este caso en particular, si yo cargo a los pilotes con más de 74.80 toneladas, no van a fallar, ¿no? No van a fallar por fricción. ¿Por qué no? Porque tengo como respaldo 201.54 toneladas acá, que son lo que me aporta, es la resistencia que me aporta la punta del pilote, ¿no? Entonces nada más un dato ahí. Ok, continuando entonces, yo necesito la carga puntual admisible por fricción. ¿Cómo la obtengo? Pues dividiendo la Q mayúscula FU entre el factor de seguridad que es 3, ¿no? Lo divido y eso es 74.80 entre 3 y me da 24.93 toneladas. Ya calculado eso, lo siguiente a hacer es obtener entonces sí la carga puntual total admisible. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la carga puntual que puede soportar ya la total el pilote, ¿no? De manera admisible, ¿no? Estando dentro de la seguridad. ¿Cómo se obtiene eso? Pues se obtiene como Q mayúscula T y es la suma de QPA, que es la carga admisible por punta, más 24.93, que es la QFA, ¿no? Que acabo de obtener ahorita. Esa suma me da 226.47 toneladas, que vendría siendo la carga total admisible, ¿no? De los pilotes. Ahora sí, si yo me paso de estas 226.47, entonces sí ya voy a tener problemas, ¿no? Problemas entre comillas, porque si se dan cuenta, pues estoy en el rango de la seguridad, ¿no? ¿Y qué tanto estoy en la seguridad? Pues estamos reduciendo en un 70% las capacidades de carga, ¿no? Porque si utilizamos el 3, si dividimos entre 3 obtenemos un tercio. Entonces estamos considerando un tercio nada más, estamos reduciendo no el 70%, perdón, sino un 66%, ¿no? Entonces estamos dentro de la seguridad, pero pues tampoco no hay que jugar a jugar con el peligro, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta ese punto de ahí? ¿No? Ok. Entonces, lo siguiente a hacer es calcular ahora sí la cantidad de pilotes bajo cada una de las columnas. ¿Hay dudas? Entonces, en la parte anterior dicen que no. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ahora, ya lo que necesitamos hacer para finalizar el problema es obtener la cantidad de pilotes bajo cada una de las columnas. Entonces, aquí yo ocupo enlistar ciertos valores importantes antes de obtener esa cantidad de pilotes, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? Son las cargas de las columnas. Entonces, desde el inicio del problema yo ya los tengo calculados y tengo que para columnas de esquina, la PC1 es igual a 100.8 toneladas, para columnas de lindero la PC2 es 201.6 toneladas, para columnas centrales la PC3 es igual a 403.2 toneladas y también la carga puntual total admisible por pilote es 226.47 toneladas, que nosotros la llamamos Q mayúscula T, ¿no? Ya listados esos cuatro valores, que son estos que voy a dejar nada más subrayados ahora, para que no sea tan confuso. Ya que los enlisto esos cuatro valores, ya puedo entonces sí calcular el número de pilotes bajo cada tipo de columna, ¿no? Entonces, para columnas de esquina, ¿cómo obtengo cuántos pilotes necesito? Tengo que dividir la carga que baja, la carga puntual que baja por esa columna entre la Q total, la Q mayúscula T de los pilotes, ¿no? En este caso es 100.8, que es el PC1, entre 226.47, que es la Q mayúscula T. Eso me da un total de 0.45, ¿no? ¿Qué significa este 0.45? Significa que esas 100.8 toneladas son el 45% de la carga total que puede soportar un pilote, ¿no? Si lo multiplicara esto por 100, ya me daría ese porcentaje, ¿no? Ahora, ¿cómo interpreto cuántos pilotes voy a meter ahí? Pues si esto me da 1, pongo un pilote. Si esto me da menor que la unidad, pongo un pilote de todas maneras, porque si me da menor que la unidad no quiere decir que no voy a poner nada, ningún cimiento ahí, ¿no? Si me da mi 1.5, voy a poner dos pilotes. Si me da 1.2, voy a poner dos pilotes. Si me da 1.3, voy a poner dos pilotes. Siempre redondeando a la unidad, ¿no? En cuanto se pase de la unidad, yo redondeo a la unidad siguiente, ¿no? A la unidad entera siguiente. Entonces me da 0.45 y yo voy a poner un pilote. Para columnas de lindero, como lo obtengo de la misma manera, la carga que baja, que es 201.6, entre la Q total del pilote, que es 226.47. Me da un total de 0.89. En porcentaje sería 89% y quiere decir que las columnas del lindero bajan una carga que representa el 89% a la carga total admisible de los pilotes, ¿no? Y para saber cuántos pilotes, pues esto no llega a uno, pues es uno, ¿no? Un pilote.
Las columnas de centro ahora es dividir la carga que baja por dichas columnas, que es 403.2 toneladas, entre la Q mayúscula T, que es 226.47, y eso me da 1.78. En porcentaje, eso representa que la carga que baja por las columnas centrales es el 178% de la carga que soporta un pilote, ¿no? Y desde ahí ya podemos ver que si es más del 100% de lo que soporta un pilote, pues va a necesitar más de uno, ¿no? En este caso da 1.78, entonces yo voy a colocar 2 pilotes bajo esas columnas, ¿no? Ahora, si aquí me hubiera dado a mí 1.80, pongo 2 pilotes también. Me hubiera dado 1.90, 2 pilotes. Me hubiera dado 2.05, pongo ya 3 pilotes. 2.1, 3 pilotes también. Entonces, así va a ser la manera que nosotros lo vamos a estar manejando eso, ¿no? En cuanto pase una unidad entera, ya redondeamos a la siguiente unidad entera en cuanto a pilotes, ¿no? Seguramente alguien que tenga ya experiencia en la construcción y que haga este tipo de análisis, digamos que le resulte este valor de aquí que nos dio a nosotros 1.78, le resulte 2.05, ¿no? Quizá esa persona que ya tiene experiencia va a poder decir, ¿sabes qué? Me da 2.05, de acuerdo, teóricamente habría que ponerle 3 pilotes, pero sabes que estoy dentro de la seguridad, no sé, ya reduje capacidades de carga, ya reduje tanto capacidad de carga por fricción como por punta, entonces 0.05 es el 5% de esa carga nada más, de la carga que soporta un pilote. Entonces, de acuerdo a la seguridad que tengo, no creo que me vaya a afectar mucho ponerle 2 pilotes, aun cuando me haya resultado 2.05, ¿no? Pero eso, pues ya con el tiempo, ¿no? Lo podremos hacer. En este caso de la clase, les repito, vamos a estar redondeando la unidad entera siguiente, ¿no? Me da aquí 1.05, le pongo 2 pilotes. Me da 1.1, 2 pilotes. 1.5, 2 pilotes. 1.78, como en este caso, 2 pilotes también. ¿Cómo se va a ver entonces el plano donde pongamos los pilotes o las caras circulares de los pilotes? Para columnas de esquina, nada más dijimos que un pilote. Para columnas de lindero también. Para columnas de lindero, un pilote. Y para estas también son de lindero, ¿no? Y para las centrales, vamos a poner entonces sí 2 pilotes, ¿no? ¿A qué distancia los vamos a poner? Pues ya eso lo vamos a ver después, ¿no? En clases posteriores. Así sucesivamente también con las otras, ¿no? Entonces yo les pregunto, acá en la última parte, ¿hay alguna duda en cuanto a la cantidad de pilotes bajo cada columna? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué sigue entonces? Lo que sigue es, pues ya pasarles el ejemplo, ¿no? Pero les quería comentar también algo. Ya vimos capacidad de carga por punta, capacidad de carga por fricción. Lo siguiente sería ver fricción negativa, ¿no? ¿Qué es eso? Pues si yo tengo un relleno, digamos, un suelo en el cual arriba de un suelo friccionante o una arena, por ejemplo, tengamos un suelo cohesivo, una arcilla, muy probablemente o casi totalmente probable es que se presente la consolidación en ese dicho relleno de arcilla que está por arriba del suelo friccionante, ¿no? Al momento de consolidarse un suelo, pero nosotros sabemos que se van a presentar asentamientos. Entonces, cuando se presenten asentamientos en el suelo ese de arcilla, lo que va a pasar con ese suelo alrededor del pilote es que se va a colgar del pilote. Entonces, al colgarse el pilote, en vez de aportar a la capacidad de carga, o sea, en vez de soportarlo, pues digamos que se está haciendo parte del piloto, ¿no? Entonces lo está cargando más. Y eso lo que va a ocasionar es que se nos reste a nosotros la capacidad de carga, disminuye la capacidad de carga de los pilotos, ¿no? Entonces es importante considerar ese fenómeno, ¿no? De fricción negativa, ¿no? Ya veremos alguna manera de contrarrestarla, ¿no? Hay personas que existe la posibilidad de recubrir los pilotes en cierta parte con cierto material para evitar ese problema, ¿no? Pero aún así hay que considerarlo en los cálculos, ¿no? Porque puede que ocurra un error al momento de recubrir los pilotes o algo y no se, no se recubra de manera correcta y no se evite ese problema, ¿no? Ok, entonces aquí quedaría todo, no se salgan todavía, necesito ver quiénes fueron los que están aquí. Ahorita el problema se los voy a pasar yo por WhatsApp, lo checan ustedes, si tienen alguna duda o si hay algún error, me lo hacen saber, ¿no? Y ya yo lo corrijo y se los paso ya corregido.
Si no hay ninguna duda, pues así queda, ¿no? No pasa nada. ¿Qué es lo que sigue? Fricción negativa. Después de fricción negativa, ejemplo de fricción negativa. Y después de eso, pues ya había que considerar capacidad de carga por punta, capacidad de carga por fricción y el fenómeno de fricción negativa, ¿no? La teoría nos muestra tres posibles casos en los que se presente la fricción negativa, ¿no? El que les dije ya, que es el relleno de arcilla sobre un relleno friccionante o sobre un suelo friccionante, o un relleno friccionante sobre un estrato de arcilla, ¿no? También se va a presentar la consolidación y también el fenómeno ese de fricción negativa, ¿no? También en cuanto a cimentaciones profundas, nos hace falta también ver cómo cómo vamos a proponer una configuración de un grupo de pilotes, ¿no? Aquí en el ejemplo nos resultaron dos pilotes bajo columnas centrales, entonces hay que proponer cómo va a ser la configuración o cómo lo vamos a construir, ¿no? Eso también se lo voy a mandar por teoría y vamos a hacer un ejemplo donde vamos a realizar esas configuraciones, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, aquí queda ya el ejemplo, que tengan buena tarde, yo ya vi quiénes son los que están. Eh, Cualquier cosa estamos por el chat y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Entonces, gracias por venir, que tengan buena tarde.